No existe texto bíblico que diga que la iglesia se va a ir en un arrebatamiento antes de la tribulación, sino después. ¿Quién van a ser la única iglesia? La Iglesia Católica Romana. Y déjenme decirles una cosa: prepárense ustedes para cerrar sus iglesias bajo amenaza de muerte, porque la iglesia, cuando se una con Estados Unidos de Norteamérica y lleguen a un nuevo orden mundial, se cree que va a acontecer en estos últimos 6 años, la iglesia va a entrar en una crisis porque va a tomar una decisión: o nos unimos a la iglesia para pertenecer al nuevo orden mundial y tener beneficios a mis estudios, a mi universidad, a la medicina, a mi trabajo, a lo que tengo, o es que abandono todo eso y me voy por las montañas a adorar a Dios sin hacerme parte de la iglesia que tiene su sede central en Roma y que nos ha predicado mentiras durante toda nuestra vida. Les hago una pregunta: ¿cuál decisión van a tomar ustedes? Hoy tenemos uno de los temas más especiales que considero yo que la iglesia debe conocer. Una vez que Jesús elige a 12 apóstoles, les dice en el verso 38 lo siguiente. Pongan atención: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, oiga bien, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí, es lo que dice la traducción. El verso 39 dice así: y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Dos condiciones que Jesucristo le pone a sus discípulos. Escuchen bien: a la iglesia del nuevo pacto, no a la iglesia del antiguo. ¿La iglesia de qué? La que nos compete, ¿verdad? Estamos en el nuevo pacto, ¿verdad? Primer requisito para seguir a Cristo, lo dejó bien claro: si no estás dispuesto a sufrir por mi causa, da 3 pasos al costado y váyase, porque no puede ser, ¿qué cosa? Mi discípulo. Segunda característica: el que no está dispuesto a dejar su vida por mí, también un paso al costado y váyase, que no puede ser, ¿qué cosa? Mi discípulo. Voy a repetir, iglesia: Jesucristo en el nuevo pacto llama a 12 apóstoles para conformar la iglesia del nuevo pacto, porque ellos comenzaron la iglesia en Hechos 2, y le dice el requisito: primeramente cargue su cruz, es su sufrimiento por causa de él. Y le dice bien claro: si ustedes no están dispuestos a sufrir por mí, a cargar su cruz y seguirme, no son dignos de mí, váyanse. Segundo punto: si no están dispuestos a dejar su vida por mí, ¿qué les dice? Chao, váyanse. No llenan el requisito para ser mis discípulos. Escuchen bien: Jesucristo le va a decir no solamente a los discípulos, sino a los que han creído en él lo mismo. Oigan, vamos al libro de Mateo, vamos al libro de Lucas, de Juan, vamos a Juan. Vamos a ahorrarnos algunos textos porque el tiempo es premiante. Juan, el capítulo 15, Jesucristo le va a decir así a los que han creído en él. Juan 15, en el capítulo 15, el verso 20, Juan 15, 20, Jesús le dice así, miren, oigan: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Qué cosa le dijo Jesucristo a la iglesia? Si a mí me han perseguido, hasta le persiguieron hasta la muerte, ¿él o no? Muy bien. A ustedes harán lo mismo, porque el Señor, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, siendo el Señor, me hicieron esto, déjenme garantizarles, oiga bien, les garantizo que a ustedes van a hacer con ustedes lo mismo. Y miren lo que dice el 16 del mismo capítulo, el capítulo 16 del mismo libro, el verso número 1. Permítanme leer lo que dice aquí. Juan 16, 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo.
os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Qué cosa le dijo Jesucristo? Que les van a expulsar de las sinagogas y les tenían que... Oiga bien, yo le voy a decir una cosa bien clara. Jesús le dijo esto a la iglesia, le dijo esto a sus discípulos, le dijo esto a sus seguidores. Lo dejó bien clarito. Y miren lo que yo quiero mencionar, algo interesante en el libro de Mateo 20. Si ustedes van conmigo a la Biblia, en Mateo 20, el verso 22 dice así. Mateo 20, el verso 22. Lo que le dijo Jesucristo a los que creerían en él, tanto a sus discípulos como a los que creerían en el mensaje de los discípulos. Nota cómo dice. Entonces Jesús respondió, dice el capítulo 20, el verso 22. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podréis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautizo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarse a mi derecha o mi izquierda no es mío dárselo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Les voy a explicar un poquito lo que está pasando. Dos hombres llegan cerca de Jesucristo y le dicen, Señor, el día que tú reines, permítenos que yo me siente a mi derecha y uno a tu izquierda. ¿Qué les parece, Señor? Le estamos pidiendo de favor. Y Jesucristo le dice, mire, les voy a decir si quieren esos sitios, pero primero permítanme preguntarles algo. ¿Están dispuestos ustedes a beber del vaso, de la copa que yo voy a beber? ¿Y están dispuestos ustedes a ser bautizados del bautismo que yo seré bautizado? Y ellos le dicen, sí, podemos. Entonces Jesús le dice, y él le dice así, de verdad sí, es cierto. Ustedes van a beber del vaso, de la copa que yo bebo, y van a ser bautizados del bautismo que yo seré bautizado. Les hago una pregunta. ¿Jesús ya había sido bautizado ahí? Sí. Si Jesús ya había sido bautizado, ¿por qué le dice a sus discípulos, a los que piden heredar el reino de los cielos, por qué les dice así? Si ustedes serán bautizados con el bautismo que seré bautizado. Él hubiera dicho, con el bautismo que ya fui bautizado. Porque si se trata del bautismo del Jordán, eso no le estaba diciendo. Le estaba hablando de otro bautismo. ¿Y cuál era ese otro bautismo que Jesús debía pasar? Y le dice a sus discípulos, a la verdad, ustedes beberán de la copa que yo voy a beber, y también serán bautizados del bautismo que yo seré bautizado. Un bautismo que Cristo iba a ser bautizado, pero Jesús ya fue bautizado. ¿De qué bautismo está hablando? Lo aclara el libro de Lucas. El capítulo 12 aclara qué es lo que Jesús le estaba diciendo. En el libro de Lucas, el capítulo 12, el verso 50, Jesucristo habla de ese bautismo y habla de esa copa. Lucas capítulo 12 dice así, Lucas 12, 50. Miren lo que Jesucristo dice. Dice así, de un bautismo tengo que ser bautizado. Les pregunto, ¿Jesús ya había sido bautizado? Sí, Jesús ya había sido bautizado en el Jordán, pero él dice, de un bautismo, ¿qué cosa? Tengo que ser bautizado, y como me angustio que se cumpla. Yo les hago una pregunta. ¿De qué bautismo Jesucristo estaba hablando que iba a ser bautizado? ¿Saben de qué bautismo? Él estaba hablando de su muerte. Él le estaba diciendo, cuando le dijo, sus discípulos vienen y le dicen, Señor, queremos sentarnos contigo en el reino de los cielos. Uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Jesús le dice, primeramente déjenme decirles una cosita. Beberán la copa que yo beberé. ¿Qué estaba diciendo? Jesucristo, cuando oraba en el Getsemaní, que decía, Padre, cómo quisiera que esta copa pasara, pero no puedo, que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que Jesucristo beba, ¿qué? La copa de amargura, la tribulación tremenda que estaba agobiando. Y Jesucristo le dice, ¿ustedes quieren sentarse a mi derecha y a mi izquierda? ¿Sí? Sí, Señor. Muy bien. Primeramente les pregunto,
pasarán por la copa que yo he de pasar. Y Jesucristo le dice, y del bautismo que yo seré bautizado, ¿ustedes también pasarán? ¿Podrán pasar? Y él le dice, sí, Señor, estamos dispuestos. ¿Qué estaban diciendo? Lo mismo que Jesús le había dicho a los demás. ¿Qué les dijo? Nadie puede ser mi discípulo si primero no carga su cruz y me sigue. Copa. La copa de sufrimiento. Y si no se niega a sí mismo y muere y no rechaza su vida por mí, el que no es digno de entregar su vida por mí no puede ser mi discípulo. Jesús dejó claro a la iglesia diciéndoles que tenían que estar dispuestos a dejar su propia vida. ¿Por quién? Por Él. Y después de eso, si uno podía, ¿qué cosa? Pedir, heredar, ¿qué cosa? El reino de los cielos. ¿Sí me estoy dejando entender? ¿Es difícil de entender esto? Yo quiero decirles lo siguiente. Tengo muchos versos para usar hablando de lo mismo. Jesús le dijo a sus discípulos, a todos, que nadie podía ser salvo, al menos que tenga dos características en su vida. Que cargue su cruz y que vaya siguiéndole hasta negarse a sí mismo e ir hasta la muerte por él. Les hago una pregunta. ¿Cómo murió Pablo? Le cortaron la cabeza. ¿Cómo murió Santiago? Lo cortaron la cabeza. ¿Cómo murió Pedro? Lo crucificaron cabeza abajo. ¿Cómo murieron todos los apóstoles? Díganme. ¿Cómo murieron? Hechos capítulo 8. ¿Cómo es que hubo una tremenda persecución desde el año 34? A partir del año 34, la iglesia comenzó a ser perseguida. Mataron a Esteban en el año 34, Hechos 8:1. Y dice la Biblia en el verso número 3 de Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en las casas arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Saben por qué? Porque en Hechos 8:1 dice, y Saulo contendía en su muerte. Y en aquel día hubo una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra, por Judea, Samaria, etc. Yo les voy a decir una cosa. Oiga bien lo que le voy a decir porque esto es claro. Jesucristo nunca le prometió a la iglesia del nuevo pacto que no pasaría por tribulación o por muerte. Oiga bien, a través de la historia, la persecución a la iglesia primitiva comenzó desde el año 34. Año 34, año 49. Año 60 con Nerón, año 84 en adelante con Domiciano, Adriano en el 130, vino la persecución que duró años. Y luego que el Imperio Romano se cansó de perseguir a la iglesia, por 300 años los cristianos fueron perseguidos. Desde comenzando su persecución en el año 34. ¿Cuántos años la iglesia fue perseguida hasta la muerte? ¿Cuántos años? 300 años. ¿Saben qué? Hasta que vino un hombre llamado Constantino. Y Constantino cesó las persecuciones y dijo, a ver, cristianos, porque los cristianos estaban llenados, pero ¿saben dónde hacían culto? Ni con bombo, ni con platillos, ni con guitarra, ni con nada. Los cristianos se reunían en los sepulcros y en las cuevas como los ratones. Se escondían en las alcantarillas para cantar sin micrófono, porque las persecuciones hasta el año 325 fueron completamente feroces. ¿Estoy claro, siendo claro aquí? Viene Constantino y dice, cristianos, les propongo algo. Ayúdenme ustedes a expulsar a mis demás competidores. Mejor para que entiendan. Voten por mí, político. Y yo quiero ser el único gobernador de Roma. Y les prometo una cosa. ¿Qué tal si les ceso la persecución? ¿Era una buena noticia o no? Ay, la iglesia dijo 300 años de persecución, 300 años de muerte. Yo les voy a decir una cosa y apúntenlo. Estudien el libro La historia de los mártires, cópienlo y búsquenlo en las bibliotecas.
Se llama la historia de los mártires. En la historia de los mártires ustedes se van a enterar cómo la iglesia fue perseguida por los emperadores romanos y después de eso cómo las persecuciones fueron después y hasta qué año. Pero antes de adelantarme a esto, les quiero decir que hasta el año 325 la iglesia fue perseguida por el imperio romano, emperador tras emperador, emperador tras emperador. Nunca Jesucristo les prometió a la iglesia que no iban a hacer ¿qué cosa? Perseguidas. Ahora viene Constantino, gana la política y dice, tranquilo, no hay persecución. ¿Saben? Los historiadores dicen que por cada cristiano que moría, la sangre de ellos era como semilla. Más crecían, más se esparcían, más se multiplicaban. Pero cuando Constantino cesó las persecuciones, la iglesia metió dentro de su seno doctrinas que hasta hoy se practican, que no tienen nada que ver con la Biblia. Y ahora les voy a decir una cosa que es interesante. Después la iglesia tuvo un tiempo de paz, hasta que vino nuevamente las persecuciones del 538 en adelante. Y antes de ella aún, ¿saben quién persiguió a la iglesia después de que cesó con Constantino? La iglesia católica, el papado. El papado ordenaba un dogma. Sí, a partir del IV siglo empezaron persecuciones papales. Todo aquel que no estaba de acuerdo con esos dogmas. ¿Sí me explico? Me tomaría toda la tarde para decirles qué doctrinas la iglesia católica colocó que los cristianos no quisieron celebrar y la iglesia fue matándolas. Y las persecuciones de la iglesia comenzó, de la iglesia católica, los cristianos mismos, entre ellos matándose. ¿Saben por cuántos años? Hasta la Revolución Francesa. 1260 años de persecución después de Constantino. ¿Cuántos años de persecución? 1200 años de persecución de nuevo, más 300 años de persecución. ¿Cuántos años de persecución tuvo la iglesia? Hermano mío, cuando vino la Revolución Francesa, al Papa lo humillaron, lo quitaron su poder, su autoridad. Recién el Papa dejó de perseguir a la iglesia después que lo había hecho 1260 años de supremacía papal. Y ahora les voy a decir una cosa interesante. Luego de eso, los reformadores, Calvino, Wycliffe, Lutero, Zwingli, Hus, salieron a protestar una vez más contra la iglesia. ¿Y qué se levantó de nuevo? Dígame, en el siglo XVI, ¿qué se levantó de nuevo? Las persecuciones. Déjenme decirles una cosa interesante que ustedes se van a quedar boquiabierta. Escuchen bien lo que voy a decir. Nunca, jamás en la Biblia, Jesucristo o los apóstoles han escrito algún documento, algún versículo bíblico diciendo lo que hoy predica la iglesia. Hace 150 años atrás, oiga lo que le voy a decir, hace 150, 180 años atrás, la iglesia adoptó una doctrina no bíblica. Pastor, ¿cuál es esa doctrina no bíblica? ¿Saben lo que se está predicando hoy en la iglesia? El Señor viene a arrebatarnos. Yo creo en el arrebatamiento. Soy un ultra defensor del arrebatamiento de la iglesia. Pero hace 150, 180 años atrás entró en nuestras denominaciones evangélicas una doctrina que nunca fue predicada por Cristo, por los apóstoles. ¿Saben cuál es? Les voy a decir, sin anestesia, le voy a sacar la muela esta mañana. La doctrina que hoy se predica es que la iglesia no tiene que ser perseguida, ni va a pasar la tribulación, es que el Señor viene y nos lleve en un rapto, porque pobrecito, ¿cómo que es que nosotros vamos a ser perseguidos? ¿Cómo es que nosotros nos vamos a ir? Es que el Señor no puede permitir que la persecución venga. 1200 más 300, ¿cuánto es? 1500 años la iglesia fue perseguida. Y me vienen a partir de hace 180 años, la iglesia adopta una doctrina que no surge del evangelio, que no surge de Pablo, sino que surge, oiga bien, ¿de quién? Es una doctrina que los jesuitas inventaron para ponerlo dentro de nuestras iglesias. Y nosotros adoptamos esta doctrina diciendo, el arrebatamiento de la iglesia es porque Cristo viene a llevar a su pueblo para no pasar la tribulación. Cuando la iglesia pasó tribulación, 1500 años. ¿Cómo es que Dios nunca permitió que
¿Cómo es que Dios dijo que la iglesia no va a pasar tribulaciones? Y sin embargo pasó la iglesia por 1500 años de persecución y muerte. Pero esta doctrina es nueva. Nunca fue enseñada por Pablo, ni por la iglesia del siglo II, del siglo III, del siglo IV, ni por Lutero, ni por Calvino. Nunca predicaron ellos esto. Esta doctrina surgió hace poco, pero es la que se predica a nivel casi mundial. Yo les voy a hacer una pregunta muy sencilla, clarísima. Y levántese con Biblia. No me digan lo que piensa. ¿En qué parte de la Biblia dice que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la aparición del hombre de pecado que causa la gran tribulación? Solo necesito un verso, uno. Yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y miren lo que Pablo va a decir aquí. Miren lo que Pablo va a decir aquí. Permítame ver mi reloj. Yo trabajo con el reloj. Y si el tiempo se me da, les dejo esperando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice Pablo en el verso 1 lo siguiente. ¿Saben lo que estaba pasando aquí? La iglesia de Tesalónica, en el año 50, estaba diciendo así: ya viene el arrebatamiento, ya viene el arrebatamiento, ya nos vamos en el arrebatamiento, decía la iglesia en el siglo I, ¿no? En el año 50. Ya no querían sembrar la tierra, ya no querían trabajar, ya no querían edificar, y porque ya todo el mundo estaba pensando que se va. Me hace acordar a los tiempos de hoy, que solo eso se predica. No, ya nos vamos la otra semana, ya no. Y Pablo viene y dice: ¿saben qué? Un momento, le voy a decir dos cosas. Quiero dejarles claro dos puntos importantes, dice Pablo, para que no estén inventando cuentos. Primera Tesalonicenses capítulo, o Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, Pablo le dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Pregunto, ¿qué cosa dice Pablo? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. ¿Cuándo será la reunión con Él? En la venida del Señor. Pablo está hablando de que cuando el Señor venga a reunirse con la iglesia, Pablo le dice: yo les voy a dejar claro para que sepan cuándo es eso. Verso 3. Nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El Señor por su iglesia. Hasta que vengan dos cositas, le dice Pablo, bien claro. Vea estas dos cosas y luego prepárese para venir el Señor. Primero, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? A esos que decían: ya nos vamos con el Señor, ya viene el Señor. Pablo le dice en el año 50, un momento, les voy a dar dos cositas claritas para que ustedes sepan cuándo el Señor viene. Primeramente, prepárense para que venga una apostasía. Y Pablo en el contexto, en sus cartas, menciona que la apostasía entraría después de su muerte, porque él dice: yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces y dispersarán el rebaño. La apostasía no entró en el siglo I, la apostasía entró después de la muerte de los apóstoles. La apostasía entró en el tiempo cuando se dio libertad de culto a la iglesia, en el tiempo de Constantino. Ahí entró, a partir de ahí. Y déjenme decirles una cosa. La Biblia dice que el hombre de pecado viene después de la apostasía y que el Señor viene después de esos dos eventos. Miren lo que dice: nadie les engaña en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en el versículo 7, 8, el hombre de pecado se manifiesta y el Señor se manifiesta después, cuando ustedes siguen leyendo el texto. Ahora yo les voy a decir una cosa. Oiga bien lo que le voy a decir. Si el hombre de pecado viene después de la tribulación, si el hombre de pecado viene después de la apostasía y la iglesia está aquí, ¿cómo es eso de que nosotros nos vamos para que el hombre de pecado venga? Yo les voy a decir una cosa. Yo quiero que ustedes busquen un verso, uno nomás, no necesito muchos, uno que diga que primero viene el arrebatamiento de la iglesia, viene Cristo por su iglesia y después viene el hombre de pecado. Me ahorro el tiempo, no lo van a encontrar, no lo busquen.
no lo van a hallar jamás, lo van a encontrar al revés. Ahora, yo quiero decirles, a ver, todavía tengo un par de minutos, escuchen bien, debo decir algo que es interesante. No existe texto bíblico que diga que la iglesia se va a ir en un arrebatamiento antes de la tribulación, sino después. Y déjenme decirles una cosa. Esta doctrina que ha entrado a la iglesia es muy peligrosa. Tiene 150, 180 años. Recién es nueva. Antes de los 150, 180 años no existía. Infórmense, ¿dónde se originó? Porque hasta la Reforma Protestante, con Calvino, Lutero, todos predicaron y decían, cuando el papado los perseguía, decía, es que escrito está que la iglesia tiene que ser perseguida, escrito está que el Señor vendrá después de las persecuciones. ¿Se me explico? Y hoy día la iglesia, el enemigo nos ha puesto esta doctrina para formar una doctrina light, una doctrina que nos vamos en un arrebatamiento. Aunque yo creo en el arrebatamiento, creo que el arrebatamiento es después de la manifestación del hombre de pecado, como dice la Biblia. Y el hombre de pecado no viene trayendo paz, y el hombre de pecado no viene a perseguir a los mundanos, El hombre de pecado viene para perseguir a la iglesia, porque les voy a decir, ¿quién es el que provoca la ira? Yo les dije que había dos iras, ¿verdad? Una es la ira de Satanás y otra es la ira de ¿quién? De Dios. Apocalipsis 12, 17 dice Satanás sobre quién descargaría su ira. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra una mujer. ¿Quién es esa mujer de Apocalipsis 12, 7? ¿Ah? María, católicos son ustedes. Es el pueblo de Israel. ¿Me explico? Y déjenme decirles que cuando Cristo ascendió al cielo, los primeros perseguidos fueron los judíos. Y escuchen lo que sigue diciendo Apocalipsis 12, 17. No solo persiguió a la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. O sea, aquí hay dos persecuciones. Una persecución que es a la mujer, y otra persecución que es ¿a quién? A la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia de ella? ¿Ah? Nosotros. Satanás descargaría su ira en persecución contra la iglesia. Les hago una pregunta simple. ¿Quién creen ustedes que fue en persecución desde el año 34 en adelante? ¿Quién perseguía? ¿Dios perseguía matar a su pueblo o el diablo? La ira del diablo está preparada para la iglesia. La ira de Satanás está desatada para la iglesia. Cuando Satanás fue derrotado después de la muerte de Cristo, fue lanzado, él dijo, ¿qué cosa? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con furia sabiendo que le queda ¿qué? Ese Satanás empezó a perseguir a la iglesia a través de toda la historia. Ahora Satanás quiere que la iglesia no piense que él va a sacudirlos en estos últimos días en una gran persecución. Satanás está a punto de levantar una de las más grandes persecuciones en esta época y la iglesia no está preparada. La iglesia no, su mentalidad es que se van a ir para no entrar en una tremenda persecución que Satanás va a levantar en este tiempo. Y la iglesia piensa que, es que nosotros nos vamos a ir en el arrebatamiento para no pasar, cuando la iglesia ya pasó 1500 años de persecución. ¿Y qué son ustedes? ¿Qué se han creído? ¿Mejor que Pablo? ¿Mejor que Pedro? Que ellos dieron su vida, lo que Jesús dijo, el que no esté dispuesto a pasar el sufrimiento y a dar su vida por mí no es mi discípulo. Estas palabras ahora Satanás lo botó a la basura y ahora se predica que el que es iglesia es el que no sufre, el que se va para no pasar la tribulación. Y Satanás viene, oiga bien lo que le voy a decir, Satanás por 1500 años persiguió a la iglesia fiel, no al mundo. Al mundano no lo persiguió, ¿sabe por qué? Porque el mundano lo tiene aquí en el bolsillo. Pero Satanás, ¿a quién persiguió? ¿A quién persiguió? A la iglesia. Hoy día se predica lo contrario, que la iglesia va a ser llevada para que Satanás no lo persiga. Y Satanás viene a perseguir a los mundanos que se quedaron. Miren cómo Satanás cambió la Biblia. Ahora se predica que los que no
A los que Satanás viene a llevarlos, a perseguirlos, a tribularlos, es a los que se quedaron en el arrebatamiento. Los que se quedaron en el arrebatamiento no es la iglesia. ¿Por qué? Porque los que se quedan son los mundanos. ¿Quiénes son los que se quedan? Los mundanos. Porque la iglesia santificada se va ¿en dónde? En el arrebatamiento. Les hago una pregunta. Una pregunta simple les hago. ¿Satanás persiguió en la Biblia a la iglesia o a los mundanos? Si la iglesia se va, ¿a quién viene a perseguir Satanás? ¿Ah? ¿A quién viene a perseguir? Por eso, hermanos, esta doctrina es nueva. Tiene 180 años. Y le voy a decir en el nombre del Señor, en este gobierno, me quedan 10 minutos exactamente. En este gobierno que hoy estamos viviendo, hablo del que gobierna ya desde el fondo Estados Unidos de Norteamérica. Prepárense porque les voy a decir sin anestesia. La Agenda 2030 tiene como objetivo unir al mundo hasta el 2030 en un solo poder mundial, económico, militar y religioso. Escuchen lo que le voy a decir, iglesia. La iglesia que va a tener el único nombre en la tierra como representando al cristianismo, ¿quién creen que va a ser? ¿Ah? Díganme. Los bautistas, los presbiterianos, los testigos, los adventistas, ¿quién van a ser la única iglesia? La iglesia católica romana. Y déjenme decirles una cosa. Prepárense ustedes para cerrar sus iglesias bajo amenaza de muerte. Porque la iglesia, cuando se una con Estados Unidos de Norteamérica y lleguen a un nuevo orden mundial, se cree que va a acontecer en estos últimos 6 años, la iglesia va a entrar en una crisis porque va a tomar una decisión. O nos unimos a la iglesia para pertenecer al nuevo orden mundial y tener beneficios a mis estudios, a mi universidad, a la medicina, a mi trabajo, a lo que tengo. O es que abandono todo eso y me voy por las montañas a adorar a Dios sin hacerme parte de la iglesia que tiene su sede central en Roma y que nos ha predicado mentiras durante toda nuestra vida. Les hago una pregunta. ¿Cuál decisión van a tomar ustedes? ¿Cuál decisión van a tomar? ¿Se van a hacer católicos? Si ustedes no se hacen católicos, pierden todo lo que un día obtuvieron a fuerza. Pero van a tener vida, porque la iglesia católica no los va a condenar. Van a ser parte del sistema. ¿Saben sobre quién se va a levantar una grande persecución de crisis para unificar al mundo en una sola religión? Sobre aquellos que no quieran pertenecer al nuevo orden mundial. Les hago una pregunta y les voy a decir algo interesante. Y se van a acordar de mí. Porque otro predicador puede levantarse y decir, este pastor les está engañando, no va a haber persecución, nosotros no vamos a ir en el arrebatamiento, y no vamos a pasar por eso. Les voy a decir una cosa. El día que usted escuche en los periódicos y en la radio y en la televisión que estamos obligados en el cristianismo a tener solamente y pertenecer a una sola denominación, se van a acordar de lo que les estoy diciendo ahora y va a ser tarde. Porque no tuvieron una preparación anticipada. Nosotros enseñamos qué tiene que ser la iglesia, qué es y cómo se tiene que preparar para este acontecimiento. ¿Y saben por qué, hermanos? Ni siquiera nosotros hemos sabido, y muchos de nosotros no sabemos de esta doctrina. Estamos en tinieblas con respecto a eso. Prepárense para ver en los periódicos, en la radio, en la noticia y en todas las páginas de internet cómo el cristianismo va a hacer ¿qué cosa? Una unión global de todas las denominaciones a fuerza. Lo mismo que sucedió en el pasado, la iglesia tomará el control de nuevo. Y les voy a decir una cosa, ahí va a ser una grande decepción de los cristianos, que no digo que les engañaron, porque su intención no es engañar a nadie, sino que recibimos una doctrina tradicional y es la que predicamos, no es la intención, no es que hay líderes que les están mintiendo, no, es que ellos también recibieron eso y eso transmiten. Pero es necesario que estudiemos verdaderamente si es verdad que nos vamos en un arrebatamiento antes de que venga lo que lo voy diciendo, o es que vendrá después. Analicen y sean como los hermanos de Berea. El día que suceda esto, ustedes van a creer
de lo que les estoy diciendo, pero es demasiado tarde porque la preparación tiene que ser ahora, desde hoy. ¿Se acuerdan que en el año 2019 hubo que toda la gente tenga un carnet de vacunación? ¿Se acuerdan? Hoy ni quiero hablar de eso ya. Ni quiero hablar de eso. Simplemente voy a tomar un ejemplo. ¿Se acuerdan que no podían viajar? ¿Se acuerdan que no podían entrar a los bancos? ¿Se acuerdan que no podían matricular a sus hijos? ¿Se acuerdan todo lo que les cohibió el gobierno? Y le dijo, no, la vacuna no es obligatoria, es voluntaria. Pero eso sí, no puedes entrar al centro comercial, no puedes viajar, no puedes ir a cobrar en el banco, no puedes cobrar la pensión no sé cuánto. ¿Se acuerdan? La 85, 65 y la 45 y la jubilación y todo. Eso va a acontecer de nuevo, pero con un documento que identifique que tú sí perteneces a la globalización del nuevo orden mundial. Y el que no tenga eso no va a poder ni comprar, ni vender, ni siquiera tener una libertad religiosa. Es más, serán echados a la cárcel y aún muertos a filo de espada por defender la fe que tú tienes. La Iglesia Católica ya hizo eso en el pasado, así que no te sorprendas. No, pastor, ¿cómo es que los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos humanos? Los derechos humanos le importó un cuerno a la Iglesia cuando hizo esa persecución por 1260 años. ¿Sabes cuántos cristianos mató? Y que nos escuche el Vaticano. 50 millones de cristianos. Y lo va a hacer de nuevo. Más vale que estemos preparados para que cuando esto acontezca, sepamos. En la Biblia, Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 3:10, Romanos 5:9, dice, ya les estoy diciendo así nomás porque estoy con el tiempo, dice que la iglesia no pasará por la ira de Dios. Dice la Biblia que la iglesia no pasará por la ira de Dios. Y una pregunta les hago, pero ¿cómo, pastor? ¿Tú estás diciendo que la iglesia no va a pasar por la ira? ¿Entonces la ira significa la persecución? No, la iglesia no va a pasar por la ira, pero por la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? La ira de Dios es la que un día Él viene en juicio a destruir a los impíos. Tú no vas a pasar por la ira de Dios, porque tú eres la iglesia de Cristo. Pero sí vas a pasar por la ira de Satanás, que Dios mismo lo garantizó y le dijo, Satanás os llevará a muchos de vosotros a la cárcel. Satanás traerá sobre nosotros tribulación como lo trajo sobre toda la gente. Así que cuando te diga iglesia, mira, la Biblia dice que tú no pasarás por la ira. Sí, no vas a pasar por la ira, por el gran día de la ira de Dios. Por ahí no vas a pasar. Tú vas a ser salvo de esa ira porque vas a ser llevado por el Señor para no pasar por la ira de destrucción que ha de venir sobre el mundo. ¿Y cuál es la ira de destrucción? Dios en juicio para los pecadores. Dios viene en juicio de ira para destruir a los pecadores, pero Él no viene en juicio y en ira para la iglesia. El que viene es Satanás en ira. La iglesia no es librada de la ira de Satanás, porque Él sí va a venir a perseguirlos, pero sí seremos librados de la ira ¿de quién? De Dios. Y estos textos que les estoy dictando son los claves. Voy a leer solo uno, Mateo 3:7. Mateo 3:7. Con esto termino. Mateo 3:7. Miren lo que dice. ¿Qué dice? Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían al bautismo, les decía, miren lo que decía Juan, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué cosa les dijo? Ustedes son una generación de víboras. Les pregunto, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cuál es la ira venidera? La destrucción del mundo, la destrucción de Dios a los pecadores. Nadie de los impíos va a huir de esa ira venidera. Esa ira venidera no cae a la iglesia porque es librada la iglesia de la ira de Dios que viene sobre el mundo. Las 7 copas de la ira de Dios vienen para los que recibieron la marca de la bestia, mas no para la iglesia. Pero la ira de Satanás en persecución y destrucción sí es para quién. Entonces el dragón se llenó de ira contra la iglesia, contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Para ellos sí hay ira. Por eso es que hubo ira a través de todo el tiempo para la iglesia. Apunten, Salmos 34:16, Isaías 13:9, 34:16, Isaías 3:9. Y la meditación la termino aquí cuando tenemos exactamente el tiempo cumplido. Dios les bendiga y les pueda dar fuerzas
de que tenemos que aprender estos puntos específicos de qué tiene que ser la iglesia en este tiempo, cómo se tiene que preparar, cómo y cuándo tiene que salir para afrontar este punto. Que Dios nos pueda bendecir a ser sabios.